Esto es ¿Por qué no te callas? Ok, bienvenidos a otra emisión más de ¿Por qué no te callas? Ok, con su amiga María Conchita Alonso y su amiga. Preséntate, amiga. Paquita, la del barrio. No conozco sondosas de ese estilo. Ok, la agarramos en curva aquí a Paquita, la del barrio. Francis of the Hood, for the Gangman. Ok, mi nombre es Archie. Yo soy Mac. Estamos en una nueva emisión, como podrán escuchar. Por fin, después de casi 5 meses de no transmitir nada. Es que Lucy Fuerza nos estaba cobrando los bimestres muy caros. Ah, sí, claro, y yo pagando mientras tanto el hospedaje, ¿no? O sea, no macho. Ok, bienvenidos a una emisión más de su programa ¿Por qué no te callas? El día de hoy vamos a hablar de sexo educación. No, no es cierto, de educación normal. ¿Normal? Aunque, bueno, igual haríamos un apartado con el CONALEP. ¿Y el CBX? Sí, los embarazos precoces y todo ese tipo de cuestiones. No, pero vamos a hablar este día de la educación, que pues bueno, para empezar, queremos mandarle un saludo a nuestro secretario, Ñoño, o como se llame. ¿Se nos ofrece algo más? No, todo bien, señor, muchas gracias. Ese fue nuestro jefe Nuestro de invitado camareros. especial. Sí, nuestro jefe de camareros. Porque como sabemos, mi casa es una mansión tan grande que tengo camareros en el porche. Ya, bueno, y empecemos a partir de todos estos problemas que se están suscitando y van ligados A ver, completamente. primero, vamos a hablar de la educación, pero ¿por qué quieres hablar de la educación? De la educación, porque se está transversando todo este tema de aprobamos la marihuana, los narcocorridos, embarazos precoces y toda esa cuestión que le quieren echar en cara a la educación, cosa que yo he visto bastante de eso. Yo siempre he sido partidario de las decisiones. Digo, estoy totalmente de acuerdo que pues si los papás no te educan bien, probablemente cuentes con un mentor o un tutor o con un maestro. Pero muchas veces ese no es el trabajo tampoco de los maestros, ¿estamos de acuerdo? Claro, y como comentaba yo fuera del aire, o sea, qué triste es saber que para que a alguien le vaya bien tengamos que sufrir o tengamos que como depender de la suerte, más que depender de realmente una buena educación. Y educación en todos los sentidos, porque también creo que eso es algo que deberíamos de debatir, que por educación no estamos hablando del papelito. Bueno, sí, exactamente, académico. Dejar claro eso, sí, no estamos hablando de educación, de educación profesional, que pues como bien sabemos, en México contamos con primaria, secundaria, carreras técnicas por un lado, preparatoria por otro, y pues bueno, cuestiones de universidad, licenciaturas abiertas, ingenierías anexas. No, queremos hablar en diferentes. Este es más bien un abanico que nos da pauta para muchas cuestiones. Y bueno, quería mencionar en cuanto a educación, ¿qué es lo que le estamos dando a nuestros niños? Yo recuerdo, tengo próximamente 36 años. Sí. Acuérdense que siempre hablamos de la edad de H. Estamos dando pistas. Actualmente tengo 36 años y yo recuerdo que todas las campañas políticas decían ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Pues bueno, los hijos seguimos internando ni más paloma. Probablemente palomas sí, y no son las del cine, sino un chingo ahí en las estatuas. Sí. Perdón por la palabra. Y que además, o sea, ya sé que no tenemos más que como 3 escuchas en este programa, pero igual creen conciencia en estos 3 escuchas que les mandamos muchos saludos, de que no hay que echarle la culpa a los profesores. O sea, como que ese es un vicio que se está formando. Y ahorita que tocas estos ejemplos, ¿no? De planificación familiar, legalizando la marihuana, gara y todo ese tipo de cosas. O sea, realmente al final se reduce a es que es culpa de los profesores que no están haciendo bien su trabajo. Y por eso hay que cargarles la mano al profesor de primaria, hay que cargarles la mano al profesor de secundaria. Ya ves, Finlandia tiene doctorantes como profesores de kinder y qué pedo aquí en México. O sea, porque sí va por ahí, pero yo creo que esta es una ecuación de muchas variables, ¿no? Sí. Una de ellas, obviamente, es lo académico, pero me imagino que lo que tú quieres tocar es más hacia la educación de la vida, la educación sentimental. Más social, sí. Por ejemplo, una de las cosas que a mí sí me da mucha tristeza es que en México nos quejamos del nivel, o más bien de la capacidad de gobierno que tenemos, y llámese capacidad, porque
no es otra cosa, no es una habilidad. El ser político, desde el puro principio que quisieron instaurar los romanos, la política era el arte de manejar, no tanto de manejar al pueblo, sino de cómo se iba a manejar la legislación. Entonces nos vamos a brincar dando ese punto. A lo que iba es al hecho de cómo se puede malinterpretar, dado que nos quejamos, ¿no?, del gobierno que tenemos, como muchas veces nos quejamos, ¿por qué fulanito de tal, que es un estúpido, un inepto, y anexas y ya saben qué tipo de cuestiones argumentamos con P, por no decirles peneques? Conejos. Sí, es una mezcla y medio rara. Están en los puestos que tienen, pues bueno, por cuestiones como las cuales nosotros llevamos a cabo, por ejemplo, nepotismo. Ajá. Nepotismo, compadrazgo, entiéndanlo como quieran. Corrupción inclusive. Corrupción, exactamente. Pues por ejemplo, uno de los casos que a mí me ha tocado ver muy de cerca es el administrador del edificio, que porque su compadre es su compadre, le deja meter el carro al edificio y pues de todos modos ahí no hay un orden, ¿no? Entonces, ¿qué papel juegan las personas que realmente tienen el derecho y la posibilidad, pero como no son su compadre? Claro, no lo van a colocar. Exactamente. Pero fíjate, también es gracioso porque vivimos mucho bajo esta filosofía, y cito alguna pasaje de la Biblia o historia bíblica, de que te sea o sea, no le des un pescado a un muerto de hambre, enséñale a pescar, ¿no? Y aquí es un ejemplo de eso. O sea, fíjate, yo no estoy en contra tanto de... No es que no esté en contra, sino de alguna manera entiendo, ¿no? Si yo tengo una empresa, pues voy a contratar a un cuate, pero en lugar de nada más contratarlo para que tenga una posición y darle un pescado, que es una lana, ¿por qué no le enseñas? A producir. A producir. Yo conozco un amigo cercano que precisamente él tiene un muy buen puesto, que la verdad al inicio fue dado de esa manera. Pero ¿dónde está la garra de conciencia? A él le tiran el pescado, pero en lugar de comérselo y ya la chingada, él decidió... Respondió. Ajá, él decidió, pues, si estoy aquí es por algo. Exacto. ¿No? Y aunque no tenga la capacidad, me voy a chingar. Y actualmente es una persona que ha estado escalando, pero ya no está escalando porque alguien le está dando el lugar, sino ya está escalando por su trabajo propio. Pero bueno, partiendo de ese principio, ese puede ser un ejemplo contado, porque también encontramos de otra manera personas que, bueno, en la política es bien sabido, y perdón que me enfoque tanto en la política, pero son los ejemplos más conocidos de personas que no han acabado ni tercero de primaria. Ajá. Pero porque son conozco muy famosos en Ocuituco, ¿no? Por decirlo así, un municipio de algún lugar, o son regidores y lo que sea. Son personas ignorantes, vaya. O sea, nada más por sus polainas se van a hacer las cosas, aunque la legislación se la pasan por el arco del triunfo. Entonces, partiendo de ese principio, aquí en México se está solapando mucho la ignorancia. Sí, no, y no solo que se solapa, se premia, pero también pertenece a un mecanismo de control. ¿Por qué? O sea, yo también creo que un déficit de educación muy grande que hay es la educación emocional. Exacto. Y no me refiero a la educación emocional de ay, te frenzonearon, ay, te abandonaron y ya supéralo, no. Sino me refiero a la... ¿Qué pedo? La proyección, ¿no? Me refiero a la educación sentimental de saber diferenciar entre la mente y el intelecto. Más bien es la inteligencia emocional. Ajá, la inteligencia emocional, me clavo, H. Por eso estás aquí en este programa. ¿Ya ves? No fue nepotismo. No fue porque me caíste bien. Te conocí en un autobús. Camino a Chabacán. No, sino porque... La inteligencia emocional nos lleva a malinterpretar, ¿no? Ajá, porque hay un dicho muy común que es verdad y es un tanto doloroso inclusive, ¿no? En nuestro país tiene un gobierno que se merece. O sea, si todo el país tiene un nivel, vamos ahora sí a lo académico, tiene un nivel escolar de estadísticas de segunda y secundaria, pues no esperes que sus gobernantes sean superiores de segunda y secundaria. ¿Por qué? Porque quienes tienen el criterio para elegir se encuentran bajo esa misma área. Sí, en ese promedio. Tú no vas a votar por una esfera fuera de la tuya, vas a votar de alguna manera por la esfera interna. Y aquí es donde entra la falla emocional. ¿Por qué? Porque te vas a empezar a guiar, en lugar de por tu inteligencia, porque tú te sentaste a leer el periódico y dijiste, a ver qué propone cada güey, suponiendo que dijeran la verdad, y voy a elegir al que más me convenga. Si no te vas por cosas tan triviales como es que está guapo, es que el copete de este güey, es que este me hizo reír, es que ya viste cómo en el debate este güey... O ya viste cómo sacó a la virgencita también, ¿no? Simplemente, o sea, pues muy cagado. Tú tendrás la estadística, yo no sé. Simplemente el candidato Cuadri. Podría ser un pendejo, pero bueno,
yo te juro que sus votaciones o su nivel de ¿cómo decirlo?, de influencia bajó en el momento en que perdón, no fue él, la otra tipa, la changa esta, la del PAN, que le Vázquez Mota. Ajá, que le dice candidato cuadro, ¿no? Y dices, o sea, cualquiera puede tener un brain fart. Gracias. Pero no está padre que nada más por sensacionalismos como de, es que dijiste una cosa mal, es que está re fea, sean cosas que determinen un voto, ¿no? Cuando se supone que debe ser una decisión tomada a conciencia. Claro, ¿no? Y bueno, partiendo de eso, ¿realmente quién se sienta a evaluar lo que quiere para su país? Nadie. ¿Por qué? Porque están más ocupados viendo La Rosa de Guadalupe, estúpido fútbol. Y eso es global, perdón por los que les gusta el fútbol americano, pero esa es una endilgada multimillonaria, la cual, por muy americano que sea el fútbol, de todos modos es naco a aquellos fans del fútbol americano cuando escuchan de fútbol soccer. Es lo mismo, o sea, no se trata tampoco de pasársela en la biblioteca, no se trata tampoco de chutarse toda la Biblia, pero de verdad que sí es bastante triste ver cómo muchas veces se dejan llevar por emociones, como lo podemos ver, por ejemplo, siempre en México, y para citar un ejemplo local, es que es indio, es que es naco. También en Inglaterra hay indios, también en Inglaterra hay nacos, o sea, en todo el mundo hay, no por ser francés no va a ser más fino. Pero bueno, menciono esto porque pues realmente qué es lo que estamos queriendo como educación. Por ejemplo, sabemos que todo esto se está manejando más bien como psicología inversa. Así es. Vemos la Rosa de Guadalupe y ya porque le apareció la rosa va a aceptar que no va a abortar la niña. Ajá. Entonces, de todos modos se está transmitiendo un abuso. Se está por el hecho de querer, ¿cómo te diré?, coadyuvar a todas estas campañas de anti-bullying. Entonces nos está proliferando más porque se está transmitiendo cómo se abusa con los niños. Claro, de hecho, me acabas de recordar hace poco yo viendo un programa, otro podcast, Token, pero no creo que les interese, pero hubo un punto en el que precisamente hablaban de eso, ¿no? Decían, se trata de educar a la gente, por ejemplo, con los valores. Esto ellos tocaban este tema con respecto a las marchas que hubo de feminismo, ¿no? Yo no estoy muy enterado, la verdad, y ahí sí fallo. Y debería de ponerme a estudiar al respecto, porque tenemos que ser conscientes de nuestra realidad, de que la campaña para quitar el machismo se enfoca mucho como al morbo o como a lo negativo. O sea, se te trata de enseñar qué no hacer, pero no se te enseña qué hacer. Es que ese es el punto. Yo creo que más bien lo prohibido es lo deseado. Así es. Y ese es el principio básico de todo ente que razona, entre comillas, y estoy haciendo también la seña de las comillas, porque, por ejemplo, es como tienes el valor o te vale, y todas estas campañas que son una mierda, no tienen otro adjetivo, porque están poniendo las cosas que suceden. No vamos a empezar con las teorías de los bebés, ¿no? De que se tapan los ojos y se destruye el mundo. No porque no lo veas no existen, pero también tengamos más respeto por nosotros mismos, o sea, y les va a sonar, por ejemplo, lo que voy a decir, la palabra está mal dicha y gobernación, va a sonar a mariconería, pero en el momento en que las personas que llevan a su cargo la educación de entes supuestamente pensantes como son los niños, si tú a un niño lo pones a que se junte con otro niño, no existe la maldad, no existe el morbo, no existe... Hay muchas cosas que nosotros conforme vamos creciendo por la misma prohibición que tenemos de nuestros padres, ya las vamos interpretando, claro, de manera desfavorable. Así es, y te digo, y se educa mucho al no hagas esto, no hagas aquello, no hagas... Bueno, ok, ya sé qué no hacer, pero también la gente no sabe qué hacer. Por ejemplo, si a mí me preguntas ya llevándolo a un lado más cultural, yo creo que se crea una conciencia de que, por ejemplo, la música no es importante, de que la cultura no es importante, la expresión cultural, ¿no? ¿Por qué se mantiene esa idea como en el inconsciente colectivo? Porque sí tiene una influencia muy grande. Yo lo platicaba con una amiga que me decía, oye, es que no entiendo por qué te caga el reggaetón, ¿no? Si a mí me encanta, ¿no? Y pues está bien chido y pues, la verdad a mí como que me causa ruido que tú me digas que te caga, ¿no? Y yo le expliqué, no es que me cague el género per se,
Al final del día es expresión y la expresión nunca se tiene por qué cortar. O sea, la libertad de expresión tiene que estar ahí. Claro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y es lo que le decía, o sea, tristemente, pues tú y yo, quieras o no, estudiamos una carrera o la vida nos llevó a entender ciertas cosas. Pero va a haber gente, por ejemplo, y no es por ser despectivo, ¿no? O sea, tú te vas al monte, en la sierra más lejana del país, donde lo único que les llega es la tele. Y cuando alguien tiene un problema, por ejemplo, no sé, embarazas a tu pareja, tus padres se divorcian o cualquier cosa. Ah, sí, por favor. Muchas gracias, Jorge. Cuando tienes un problema de ese estilo, y todavía hay problemas más graves, ya no hablemos de violaciones y de otros tipos de cosas que son traumas más fuertes. Bueno, esto ya es desde mi perspectiva. ¿Uno a dónde recurre? Uno recurre a sus recursos. ¿Cuáles son los recursos? Tus amigos, tu familia, y libros. Y ahí es donde entra la cultura. La cultura es una fuente de inspiración. Una canción, un libro, un tratado, hasta una serie de televisión. Entonces, ¿qué ocurre con estas familias que tienen este tipo? Que su único alcance que tienen es, no tienen amigos porque viven en la zona más recóndita del mundo, o quizás no los tienen. Y dos, su única cosa que tienen alcance es la Rosa de Guadalupe. Su única cosa que tienen alcance es el reggaetón. Y ese es el tipo de masas que recomiendan al gobierno. Claro. ¿Por qué? Porque así es como te pueden manipular. Sí, claro. O sea, ¿por qué? Porque mientras más inteligente eres, más vas a preguntar. ¿No? Gracias. Gracias, muy amable. Pero también, bueno, cabe mencionar que en esto de los géneros musicales, ¿no? Por ejemplo, brincándonos de esa parte cultural que mencionamos, se está creando la narcocultura. Ok, es una expresión. ¿La cuál? ¿Cuál cultura? La narcocultura. La narcocultura, por ejemplo. Se crea la narcocultura y empiezas a glorificar un círculo y una familia de comportamientos. Y eso es a lo que voy, o sea, ¿por qué tiene más éxito este tipo de cultura que la cultura del no pegues, no abuses, no sé qué? Te muestro la foto de la señora madreada, te muestro la foto de la señora violada, te enseño la foto del niño baleado. Y odia a los narcos, odia a los porros, odia a los niños, odia a los darquetos, odia a los emos. O sea, si te fijas, se crea una conciencia de odio. Todo va enfocado al odio. Y no sé quién lo dijo, espero que haya sido Gandhi, si no me estoy dando el quemón de mi vida. Pero con odio no vas a generar Odio genera más odio. Ajá, o sea, no vas a generar amistad, no vas a generar unión. Estás segregando. Y eso es lo que se quiere. ¿Por qué quieres a una gente segregada? Porque es más fácil de controlar. Sí, no, y volviendo por ejemplo a lo del reggaetón, cabría mencionar también la música, no la música de banda, no toda, porque sí hay canciones que pues tienen una buena temática, pero hay canciones que ya están brincándose las barreras del respeto, ¿no? Por ejemplo, esto de que la conocí y a los 15 minutos estábamos en el hotel, cuestiones de, me mandaste a la goma, pero mira, ya estoy con otra y te estoy hablando desde el hotel y me acabo de quitar el condón y pendejas por el estilo, ¿no? Son inútiles. Y también te llevan a pensar, con la baja inteligencia que pudiera tener alguna persona, va a decir, me estoy dedicando a esa rola. Güey, va y se empanzona de alguien más, y aunque tenga 14 años y ni siquiera esté en el Conalep, pues va a ser madre soltera. Ajá. Entonces vamos a premiar a esa madre soltera porque tiene más garra. ¿Me explico? Ajá. Y entonces ya no hay una congruencia de, vamos a hacer una solidez social, vamos a crear una solidez social de pensamiento. Entonces, esta niña que apenas no sé, se está estrenando en comprar toallas femeninas, ya también se va a inaugurar en el mundo de comprar pañales y guerra y guau, si es que le alcanza, porque en la mayor parte de las ocasiones está repitiendo patrones que a pesar de verlo, por eso yo hablaba de la decisión, a pesar de verlo que su madre, que también fue madre soltera, está adoleciendo y careciendo, le va a ofrecer lo mismo a su niño. Pero ella es muy chingona. Porque tuvo los ovarios para criar un niño a los 14, ¿no? Sí, yo no estoy ni a favor ni en contra del aborto. Estoy de acuerdo que hay un concepto de alma, hay un concepto de un ser. Y lo que no estoy de acuerdo es que si realmente tienen muchas ganas, ¿por qué diablos no se cuidan? Ajá. O sea, tenemos al estúpido que creó la pastilla de anticoncepción y no se tardó 5 minutos, los mismos 5 minutos que te vas a tardar tú en estar ahí puesta para alguien más, ¿no? Entonces, ahí es una cuestión también de educación. No nos volquemos sobre los principios de los padres. O sea, es una cuestión de decisión. En general, y como es de decisión.
decisión que te digo, lamentablemente como no se nos educa a tener esta inteligencia emocional, fíjate que todo, yo lo reduzco también mucho hasta inclusive al origen de las religiones, por ejemplo. Bueno. O sea, al origen de por qué existe una religión, y esa es mi percepción. O sea, viene de un miedo. O sea, algo innato del ser humano es que vamos a tener siempre miedo a lo desconocido. Y el miedo más grande que todo ser humano va a tener es el miedo a la muerte. Porque esa es la gran desconocida. Exacto. Porque no importa quién te lo diga ni quién lo haga, lo vas a vivir y no sabes qué va a pasar. Exactamente. Entonces, ¿a qué lo llevo con esta temática? A que debido a que no se nos educó y realmente es un esfuerzo magnánimo sentarse a evaluarse a uno mismo y afrontar ese miedo, que ¿qué es lo que decide hacer la gente en general? Se lo adjudica a alguien más. Creo a un ente todopoderoso que ya me tiene preparado mis 77 vírgenes. Exacto. Porque yo sé, de esa manera ya me expío la culpa de que cuando llegue la hora y no suceda, no fue mi culpa, fue culpa de decisión de alguien supremo. Así es. Entonces, esto está jugando en contra precisamente de esto. ¿Por qué? Porque por un lado tienes, pon tú, la cultura de usa condón, la cultura del aborto, quieras o no. Puedes que estés o no estés a favor, pero es una opción. Sí, claro, totalmente. Entonces, tienes esa cultura. Tienes la cultura del reggaetón. Sí, ya casi nos estamos volando. Tienes la cultura del reggaetón, tienes la cultura de todas esas cosas que hemos estado platicando. Pero por el otro lado tienes también una contracultura muy que te dice, es que es sagrado, es que hay que ser vírgenes, ¿no? Y las dos coadyuvan y crean un efecto que sinergiza este tipo de errores. ¿Por qué? La chica no se va a proteger porque uno le da la calentura por la cultura que ella se mueve, ¿no? Reggaetón, banda, lo que quieras. Estamos usándolo como ejemplos, no es que sea lo explosivo. También en metal hay gente que se mete a desmadres, orgías y lo que quieras, ¿no? Entonces tienes por un lado eso que los incita a, y luego tienes por el otro lado la religión que los detiene. Muchas veces son las creencias religiosas de no, pero es que tienes que ser pura y casta, y qué van a decir de mí si me ven comprando condones, o qué va a hacer de mí si me ven. Entonces las dos cosas se unen y dan como producto un niño que no es deseado, que no está, sus papás no están preparados y ni tienen la más remota idea de cómo criarlo. Y tres, inclusive hasta ahí hay una raíz, por ejemplo, para el machismo. O sea, va a sonar muy argumento machista, pero también, o sea, la lucha del machismo no se trata solamente de los hombres, también se trata de las mujeres, cómo crían a esos hombres. Es que existe más bien el matriarcado machista, de que las mamás se comparan con las parejas de sus hijos, y ahí entramos en un fenómeno psicológico, más bien, no es un fenómeno, sino más bien un ítem, porque no sé el concepto real, pero ahí tenemos un amor de la madre mal volcado. Y no quiero sonar freudiano, pero es un concepto sin razón por protección al hijo, en el cual le solapa el ser un auténtico hijo de Xochimilco con la que vaya a ser su pareja. Así es, y se crea un círculo vicioso. Exacto. O sea, y está padre que se intente romper. O sea, yo apoyo la lucha de romper ese círculo vicioso, por ejemplo, con los hombres. De, oye, güey, párale estas conductas, ¿no? Pero también por el otro lado, para romper ese círculo tienes que romper el otro lado, que es el de a chicas, párenle a este desmadre. Y por chicas me refiero a las madres, por ejemplo, en este caso. O sea, señoras, dejen de educar a sus hijas, por ejemplo, que apremien ese tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque uno como hombre, por simple preservación de la especie, uno va a intentar llegar por donde tenga éxito. Y si el maltrato psicológico, físico, manipulador, por ejemplo, es el camino al éxito, pues lo vas a reforzar. Sí. Y entonces, ok, tienes hombres que ya lo estás tratando de sacar de este círculo vicioso, que ya no van a actuar de forma machista, pero por el otro lado tienes mujeres que van a rechazar ese comportamiento no machista, porque no son hombres. Y porque no fueron educadas para... Ajá. Entonces ellos van a obligar a que esas pocas personas que salen se vuelvan a meter en el ciclo. Y a su vez ellos generan ese clásico: por hombres como tú hay cabronas como yo, ¿no? Y por cabronas como tú hay hombres como yo. Entonces yo creo que por ahí hay que atacar eso. Y regresamos al punto: educación. Pero educación no académico. Bueno, muy bien. En el siguiente programa vamos a complementar un poco de lo que acabamos de mencionar. Nuestro siguiente programa: partidos políticos. No, para haber estado con ustedes. Bueno, yo fui H y... ¿Ya fuiste? ¿Ya te fuiste? ¿Ya no lo eres? Sí, no, ya ¿No no será? No, ok, ya fui. Voy a cambiar de personaje. Soy como el vocalista de Cajeta Cruda. De Cajeta Cruda. En cada emisión vas a tener un nombre. Será un gag muy cagado, que tuvieras un nombre diferente en cada episodio. Al rato me voy a llamar O. Así son los secretos de cómo se llama H. Nada que ver, pero bueno. Entonces estuvieron escuchando, como bien acaba de decir, a H y a Mac.
en esta nueva emisión de ¿Por qué no te callas? Que esperemos que otra vez regrese a su rutinaria transmisión, porque sale caro en serio el hosting y no es justo que pague mucho dinero para que nada se publique. Pero bueno, ya estoy divagando. Saludete a todos. Besos negros. No. No. Es que Hasta pronto. hay que ser incluyentes. Hasta la próxima.